Queridos hermanas y hermanos de Nazarenas TV, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es Trinidad, nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único Dios. Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el amor del Padre y del Hijo. Ese amor tan grande entre el Padre y el Hijo se hace persona. El Espíritu es el amor de Dios que también llega a nosotros. Muchas veces los católicos no hemos tomado totalmente en consideración la importancia del Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios sería cada vez mejor, más perfecta, si incluso en nuestra oración nos dirigiéramos a veces al Padre, en otros momentos a Jesucristo, su Hijo, y también al Espíritu. Al Espíritu que a veces ha sido en la iglesia el gran desconocido, porque no lo invocamos tanto, pero sin el Espíritu no hay vida cristiana. Sin el Espíritu no existiría la iglesia, porque el Espíritu es el alma de la iglesia. Sin el Espíritu no hay vida cristiana, porque en el bautismo somos consagrados por el Espíritu, porque el que hace posible que el pan y el vino en la Eucaristía se hagan cuerpo y sangre de Jesucristo es el Espíritu, porque el que inspiró a quienes escribieron la palabra de Dios, la Biblia, fue el Espíritu, porque el que nos permite descubrir el mensaje divino de la revelación es el Espíritu, porque el que nos ayuda a discernir cómo obrar, cómo actuar, es el Espíritu. Qué importante es en nuestra fe descubrir la presencia, la importancia y la acción eficaz del Espíritu Santo. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, pensamos pues en la tercera persona de la Trinidad que hizo posible la encarnación. Como decimos en el credo, el Espíritu es quien hizo posible la concepción de Jesús, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu acompañó toda la vida de Jesús. En muchos momentos de la vida de Jesús, desde el bautismo, se nos dice que en el bautismo de Jesús descendió el Espíritu en forma de paloma y se oyó la voz del Padre diciendo: "Este es mi Hijo amado", referido a Jesús. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que venza las pruebas del maligno. El Espíritu asistió siempre al Señor cuando se presenta el Señor en la sinagoga de Nazaret. Lee el texto del profeta Isaías, que trata del Espíritu sosteniendo al Mesías. Y Jesús dice: esta escritura se cumple hoy. El Espíritu asiste a Jesús incluso en ese momento supremo de su entrega por nosotros en la cruz. La carta a los Hebreos señala cómo el Espíritu asiste a Jesús cuando con lágrimas y súplicas imploró al que podía librarlo de la muerte definitiva y eterna. El Espíritu viene a sostener la fe de los apóstoles, porque ya lo había dicho Jesús: cuando venga el Espíritu, Él los guiará a la verdad plena. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ustedes todavía no pueden con ellas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les enseñará todo, les recordará todo. El Espíritu les abrió el entendimiento para que pudieran comprender mejor que Jesús había resucitado, que Jesús estaba vivo. El Espíritu les impulsó a los primeros apóstoles para poder ir anunciando el Evangelio de modo adecuado, convincente, ferviente, y así se fuera gestando la primera comunidad cristiana, la iglesia.
El Espíritu guía a la iglesia. El Espíritu guía a cada cristiano. En nuestra vida personal hemos sido hechos hijos de Dios el día de nuestro bautismo y allí el Espíritu nos selló con la imagen de Jesús. Puso en nosotros la imagen de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que nos va ayudando en el caminar cristiano. Por eso es bueno invocar siempre la ayuda del Espíritu para poder formar nuestra conciencia, esa conciencia que es la capacidad de saber juzgar sobre el bien y el mal, la conciencia que es ese juicio último que hacemos para obrar conscientemente y adecuadamente en el bien, en la verdad, pareciéndonos a Jesús. El Espíritu es quien nos alienta y nos anima. El Espíritu es el que endereza lo que está torcido, el que pone calor donde hay frialdad, donde hay frivolidad. El Espíritu es el que nos permite entender y tener sabiduría. En el credo confesamos al Espíritu Santo. Le llamamos Señor y dador de vida. Señor, porque es Dios, el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. Entonces es persona divina, es Señor, es dador de vida, porque Él vivifica, porque Él es capaz de poner vida donde hay muerte. Ya en el Antiguo Testamento, un bellísimo texto profético nos muestra cómo llega el Espíritu y da vida a los huesos secos, porque el Espíritu puede renovar, el Espíritu renueva todo. Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque el Espíritu también lo glorificamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es el Espíritu que habló por los profetas, decimos en el credo. Habló por los profetas. Toda la doctrina que hemos acogido, que conocemos por la revelación, fue inspirada por el Espíritu y podemos comprenderla, podemos acogerla, podemos profundizarla, ayudados por el Espíritu. Muchas veces hemos usado una expresión, vida espiritual. Y a veces cuando decimos vida espiritual, circunscribimos esa expresión a ciertas prácticas devotas o piadosas que podemos hacer. Entonces oro, hago una novena, voy a la misa y eso es la vida espiritual. No, la vida espiritual es algo más profundo aún. Es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Cuando decimos vida espiritual, lo que en realidad estamos diciendo es que Dios Padre es tan bueno que Él y el Hijo nos, gracias a la resurrección de Jesús, podemos recibir el don del Espíritu y el Espíritu llega a nosotros, el amor de Dios llega a nosotros y el Espíritu nos guía, nos dirige, nos conduce, nos alienta, nos anima cuando nosotros le dejamos actuar. El Espíritu nos va transformando según la imagen de Jesús. Por eso la acción del Espíritu es fundamental en la vida del cristiano. La vida espiritual supondrá un ir viviendo cada vez mejor la fe, la esperanza, la caridad, de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión, y viviendo bien la fe, la esperanza y la caridad, practicando la oración que la hace posible el Espíritu. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, señala que hemos de invocar al Espíritu porque nosotros no sabemos orar como conviene. ¿A qué se refiere? A que la verdadera actitud de orante, la verdadera actitud de hijo del Padre, la verdadera actitud de hijo según Jesús, de hijo en el Hijo, la tenemos cuando acogemos en nosotros al Espíritu. Entonces, de esa manera, siendo hijos en el Hijo, vamos nosotros creciendo en el desarrollo de nuestra fe. Hijos en el Hijo, guiados por el Espíritu podemos orar, guiados por el Espíritu que inspiró la Escritura,
que inspiró que se ponga por escrito lo que Dios revelaba, nosotros invocando al Espíritu y guiados por Él podemos entender del mejor modo no lo que a mí me causa como eco espontáneo y personal, como asociación de ideas, lo que leo en la Escritura, sino lo que realmente el Señor quiso decir. El Espíritu congrega la comunidad cristiana y nos hace un solo corazón y nos hace una comunión cuando celebramos, por ejemplo, la liturgia, cuando celebramos la Eucaristía. El Espíritu, como recordamos ya, hace posible que el pan y el vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, pero el Espíritu también es invocado para que la comunidad se haga el cuerpo vivo de Cristo, porque la iglesia, los miembros de la iglesia somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu nos ayuda a deponer lo negativo, a quitar lo que está mal en nuestra vida, a purificar nuestras intenciones y motivaciones, nos invita a descubrir cuál es el camino por el cual hay que recorrer. Una vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso, poder ser verdaderamente hijos del Padre, hijos amados que intentan amarle, poder ser de verdad discípulos de Jesús, reconociendo a Jesús como Señor, como el Dios encarnado, y tratando de entender y de vivir su camino, ser hijos del Padre, ser discípulos de Jesús, solo es posible si nos dejamos conducir, guiar, animar por el Espíritu Santo. Entonces nuestra vida será vida espiritual. Entonces lograremos la perfección del amor, que es la santidad, porque será el amor del Padre y del Hijo, el amor de Dios, el Espíritu, el que nos va acrisolando, el que va haciendo que salga de nosotros lo impuro, la escoria, para realmente poder configurarnos con Jesús. Que hoy crezca nuestra convicción de que necesitamos del Espíritu Santo, que le roguemos siempre su presencia en nosotros y que nos dejemos guiar por Él para que nuestra vida sea verdaderamente cristiana.